En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada a Dios, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Bien, hoy estamos escuchando a Juan, el apóstol, hablarnos nuevamente de este tema de las inspiraciones que vienen de Dios y las inspiraciones que son erradas. Y él tiene como por nombre, usa el nombre el Espíritu de Dios y el Espíritu del error. Y pone a Jesucristo, dice, quien cree en Jesucristo y en su palabra, entonces está en la verdad. Empieza él de todas maneras su carta hablando de, el mandamiento es creer en la persona de Jesucristo. Y esto es algo bien importante. Hay una palabra que dice, hay muchos que creen en Jesucristo, pero no le creen a Jesucristo. Creen en Jesús y hablan de Jesús y Jesús y Jesús, pero la palabra de Jesús no le creen. Entonces, es bien importante ante todo que nos convirtamos en expertos de la palabra de Jesús. ¿En qué sentido lo digo? Porque hay muchos que queremos hablar de Dios y de las maravillas de Dios, pero poco conocemos de la Sagrada Escritura, poco conocemos de todas estas enseñanzas que nos dejaron los padres de la iglesia al inicio de los tiempos. Entonces, hablamos de Jesús y quemamos a Jesús y Jesús y Jesús, pero realmente no le creemos a la palabra de Jesús o no vamos en línea de Jesús. Un ejemplo así simple para que me lo entiendan. Entonces hablamos de Jesús y somos de Jesús y somos amigos de Jesús y Jesús es mi todo, pero Jesús decía no condenen y no serán condenados y nosotros vivimos condenando. A eso me refiero cuando yo digo que le creemos a Jesús pero no creemos a la palabra de Jesús, y a eso se refiere esta lectura, porque conozco muchas personas que creen en Dios y que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús es todo para nosotros, pero son personas que viven criticando a los demás, son personas que viven juzgando a los otros, cuando las mismas palabras de Jesús es no juzguen, no condenen, no critiquen. Esas son las palabras de Él. Y nosotros siempre estamos en esa línea de juzgar, de criticar. Entonces, aquí viene el espíritu de la verdad y aquí viene el espíritu del error. Caminar en el espíritu de la verdad es creer no solo en Jesucristo, sino también creerle a la palabra de Jesucristo. No juzguen, ámense los unos a los otros, ¿sí? No critiquen, no seamos de aquellos que nos gusta decir cosas y hacer otras, no seamos de aquellos que nos creamos mejores que los demás. Todas esas son palabras de Jesús. Entonces, la gran invitación es, leamos la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y eso que Jesús dijo, ¿sí? Es para que nosotros lo cumplamos. Es para que nosotros digamos, es verdad. Jesús está dentro de nosotros y tenemos que aprender, ¿sí? A
a creerle a esa palabra de Jesús. Y ese es el espíritu de la verdad. Entonces la primera lectura de hoy es, nosotros decimos que creemos en Dios, nosotros decimos que vivimos en la presencia de Dios, pero es creyéndole a la palabra de Jesús. ¿Nosotros le creemos a la palabra de Jesús? ¿Realmente nosotros estamos convencidos de lo que Jesús dice y nosotros practicamos todo este tema del amor, de la misericordia? ¿En qué espíritu nosotros vivimos? ¿En el espíritu de Dios o en el espíritu del error? El espíritu de la verdad. Entonces es bien importante esto. Y la clave es esa. ¿Cómo distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Tiene que ir en consonancia con la palabra de Dios, especialmente con la palabra contenida en el Evangelio pronunciadas por Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva, el reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguía grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Bien, hoy nos encontramos a un Jesús ya iniciando su trabajo de evangelización, a un Jesús ya predicando. Y nos presenta precisamente una de las frases que muchas veces les he compartido, que me llama mucho la atención porque me gusta, con relación hoy a las tierras de Zabulón y Neftalí. Son tierras paganas, son tierras que vivían en oscuridad, pero el profeta anunció sobre ellas: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Yo soy muy amigo de esa frase, de esa palabra, porque me gusta mucho el sentir que en medio de nuestras oscuridades siempre hay una luz que brilla. Me gusta mucho sentir que a pesar de nuestras incorrespondencias, que a pesar de nuestro pecado, nunca podemos pensar de que Jesucristo nos deja solos, sino de que siempre nos está acompañando, de que nosotros también somos dignos de escuchar la palabra de Dios y también somos dignos de recibirla, porque muchas veces pensamos que somos como ese Zabulón o como ese Neftalí, tierra de paganos, que no merecemos el amor, que no merecemos el perdón, que no merecemos nada de Dios, cuando no es así. No es así, porque hoy el Evangelio nos está diciendo: Jesús está yendo donde estos pueblos, y son pueblos paganos. Imagínense que son pueblos que no creen en Dios, y está iniciando su obra salvadora en estos pueblos. Entonces, la gran enseñanza de hoy es: tú puedes ser ese pueblo. Quizás has abandonado a Dios, quizás has creído poco en Dios, pero todavía en los inicios de este año, no te preocupes, porque una luz brilla para ti y el Señor va a visitar tu tierra, el Señor va a visitar tu casa, ¿sí? Y visitando tu tierra y visitando tu casa, Él dice: hey, tú eres digno también de escuchar la palabra. Lo único que nos está diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Ya está cerca el reino de los cielos. ¿Listo? Esto es bien importante. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. La tarea más importante es: vamos a iniciar, y todavía, como les decía ahora, iniciando este nuevo año,
las promesas para tener una vida mejor, las promesas para llevar una vida como más digna, como una vida más acorde a la palabra de Dios. Convirtámonos pues y creamos en la buena nueva. Convirtámonos pues y creamos en esa palabra de Dios. Abrámosle nuestro corazón a Jesús, ¿sí? No nos dé miedo acercarnos a Jesús. No nos dé miedo presentar nuestra vida, presentar todo nuestro ser a Jesús, que quizás somos débiles, que quizás hemos hecho las cosas mal, no hemos hecho bien las cosas, pero Jesús visita nuestra tierra y camina con nosotros. Lo más importante es creer en su palabra. Entonces, en este día, dos cosas son bien importantes. No solo conformémonos con creer en Dios, sino con creerle a la palabra de Dios. Ya saben, el espíritu del error, el espíritu de la verdad. El espíritu del error es aquel que cree en Dios, pero no le cree a la palabra de Dios. El espíritu de la verdad es que pone en práctica todo lo que escuchó de Jesús de Nazaret, ¿sí? Para llevarlo a su vida. Entre ellas, aquí viene el Evangelio, tratar de llevar una vida mejor, conviértanse porque el reino de los cielos está aquí. Tratar de llevar una vida diferente, ¿sí? Porque eso es bien importante. No significa de que ya no vamos a volver a pecar, pero de que sí vean nuestros intentos, de que sí vean nuestros cambios. Así que prometámosle pues al Señor, todavía, como digo varias veces en este audio, en los inicios de este año, vamos a prometerle que vamos a escuchar a su palabra, vamos a creer en su palabra y vamos a presentarnos ante Él con toda la disposición de ser mejores, de creer en Él y de iniciar ese proceso de conversión para poder vivir en ese reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,